Bueno, esta presentación es acerca de básicamente la evolución que ha habido en formas de representar texto de forma numérica. Normalmente nos referimos a esas representaciones numéricas como embeddings, ¿no? Word embeddings. Pues bueno, para entender el reto, eh, les platico primero un poquito de lo que es procesamiento del lenguaje natural. Como dice acá, es un área de ciencias de la computación que trata sobre métodos para analizar modelos. Y básicamente lo que queremos es que las computadoras nos puedan entender cuando les hablemos en lenguajes naturales, ¿no? Decimos lenguajes naturales, son los lenguajes que utilizamos los humanos para hablar, ¿no? Español, inglés, francés. Eh, en comparación de los lenguajes formales, ¿no? Los lenguajes formales eh, son, por ejemplo, los lenguajes de programación, ¿sí? O algunos otros lenguajes eh, que definen un alfabeto y unas reglas específicas más estrictas, digamos, ¿no? que el lenguaje natural. Entonces, hay muchísimas aplicaciones caen dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Como checar si estás deletreando en una palabra, eh, obtener información a partir de palabras clave que tú busques, ¿no? Bueno, Google, por ejemplo, cuando tú pones una palabra o una secuencia de palabras, tiene que traerte eh, cuáles son las páginas web más relevantes para esos términos de busca, ¿no? Esos search terms. Eh, modelado de tópico. Modelado de tópico es, eh, los textos pueden ser sobre diferentes temas, ¿no? Pueden ser sobre deportes, puede ser sobre ciencia, sobre tecnología. Entonces, que seas capaz de determinar sobre qué trata, sobre qué tema trata ese texto, ¿no? Clasificación de texto, tiene que ver con esto del modelado de los tópicos, extracción de información. Por ejemplo, en el caso de los chatbots, una de las primeras cosas que necesitas es eh, entender cuál es la intención del texto, qué es lo que quiere la persona, ¿no? Si está solicitando algo, y luego tienes que extraer esos como ya los argumentos de la acción que quiere, ¿no? Tal vez quiere cambiar algo, pero ¿qué quiere cambiar? Tal vez quiere cambiar un producto o tal vez quiere solicitar qué, tal vez solicitar una factura. Entonces, esta parte de que a partir de un texto extraigas los componentes importantes es a lo que se refiere, ¿no? Extracción de información dentro del texto. De forma más general, los agentes conversacionales, que serán los chatbots, pero acá nos referimos a chatbots que se le conocen como dominio cerrado. O sea, son sistemas conversacionales que te pueden responder preguntas acerca de un dominio en específico, ¿no? No es un chatbot con el que puedas platicar de lo que tú quieras, sino que es de un dominio cerrado. Es solo sobre un contexto específico. Sumarización de texto, ¿no? Eso lo utilizan mucho, creo, las agencias de periodismo. De forma automática agarran un artículo y generan un resumen automatizado, ¿no? Como para poner como un previo de la noticia. Question answering es responder preguntas. Eso se utiliza muchas veces como la base de desarrollo de sistemas conversacionales, pero está muy limitado, porque question answering no hay un proceso como de razonamiento o de memoria. El sistema no tiene memoria sobre qué cosas ya preguntaste, ¿no? Es como que una pregunta y tu respuesta para esa pregunta en específico. Un sistema conversacional tiene que llevar registro de todas las interacciones, todas las preguntas y respuestas y comentarios para que sobre esa secuencia pueda razonar o tomar decisión de cuál es la mejor respuesta que sigue. Machine Translation se refiere a los traductores de un idioma a otro. Y, bueno, acá incluyen igual los agentes conversacionales de dominio abierto, ¿no? Que esos son los más complicados porque pues, tienen que ser capaces de responder pues, correctamente a prácticamente cualquier pregunta, ¿no? No tanto correctamente, o sea, que te den la respuesta correcta, sino que de forma natural, como si fuera a hablar con una persona, ¿no? Las personas pues no somos todólogos,
pero puedes platicar sobre cualquier cosa, ¿no? Incluyendo decir, pues no estoy enterado de eso, no sé. Esos son los chatbots, son los más difíciles de programar, son los de dominio abierto. Ahora, ¿por qué es difícil la cuestión de los lenguajes naturales? Son varias las razones, principalmente una es la ambigüedad. A veces nosotros decimos frases que de hecho hasta nosotros a veces no entendemos bien qué quiso decir la persona, ¿no? Puede haber mucha ambigüedad en las frases. Otro de los retos es, y eso es un reto general en inteligencia artificial, es el sentido común, o a lo que llamamos sentido común, ¿no? Nosotros tenemos información, obviamente, desde que nacemos, empezamos a aprender muchas cosas de cómo funciona el mundo. Y muchas de las interpretaciones que hacemos de los textos que leemos, o de las pláticas que podemos tener con otras personas, utilizamos el sentido común. Esto es muy difícil implementarlo en los programas, porque es básicamente como que le quieras incluir en el programa conocimiento acerca de la historia del planeta, sobre la física, ¿no? De que si agarras algo que está caliente se quema, ¿no? O si alguien te pisa, duele. Ese tipo de cuestiones que para nosotros es sentido común, es muy difícil pasárselo a un programa. Eh, Otra cuestión es la creatividad, aunque más recientemente con lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, eh, pues es ya muy difícil decir que los sistemas con inteligencia artificial no pueden ser creativos. De hecho, la parte de esa creatividad que es como que salir con ideas nuevas, ya está presente en estos modelos, ¿no? Hay un tema hecho por DeepMind, Google DeepMind, que es el AlphaGo Zero, que es un sistema que juega el jueguito ese de Go, ¿no? El jueguito de tablero de los chinos, que es el Go. Y allá se demostró que sí se puede implementar la creatividad en inteligencia artificial en un escenario real, porque esos sistemas, esos algoritmos fueron capaces de encontrar de forma, digamos, soluciones creativas a diferentes jugadas que nunca se habían registrado. O sea, son cosas que al sistema se le ocurrió probar y funcionaron. ¿Sí? Entonces, esa parte de creatividad, digamos, hacer que el sistema sea creativo ya no es complicado. Ahora, la cuestión es que entiendan, que el sistema entienda frases que uno los dice de forma creativa, ¿no? A veces tales los juegos de palabras, por ejemplo, ¿no? O las frases que podemos decir de forma creativa con doble sentido. Eso es súper difícil lo programes en una computadora, ¿no? Eh, entonces, una cosa es que entienda textos que son creativos, que tengan ese doble sentido, digamos. Y otra cosa es que la computadora pueda hacer cosas creativas. La parte que la computadora puede hacerlas, eso sí ya está resuelto básicamente. La parte que entienda cosas creativas es complicada. Y la otra cuestión también es que cada lenguaje tiene su particularidad, ¿no? Habrá lenguajes más parecidos entre sí, ¿no? O todos lenguajes romances, ¿no? Pues tienen muchas cosas en común, pero en general hay mucha diversidad. Entonces, resolver el problema para un idioma no significa que ya lo resolviste para todos los demás idiomas. Se requiere, ahorita ya estamos muy avanzados con los modelos estos Transformer, pero aún así, normalmente donde funcionan bien esos modelos son con los modelos de lenguajes que son más utilizados, ¿no? Inglés, español, italiano, francés, chino. Cuando empiezas a checar sistemas que funcionen bien para lenguajes menos comunes, es allá donde empiezas a notar que todavía no están tan avanzados los modelos, ¿no?
Entonces todavía hay camino por recorrer, todavía no se ha resuelto por completo, pero se tiene algo ahorita bastante avanzado. ¿A qué me refiero con la ambigüedad, que es uno de los problemas difíciles? Acá hay un ejemplo de un reto, le llaman el Winograd Schema Challenge, ¿no? El reto de esquema Winograd. Es una colección de ejemplos para ver si tu sistema, qué tan avanzado está tu sistema de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Dice, the man couldn't lift his son because he was so weak. El hombre no pudo levantar a su hijo porque él estaba muy débil. Entonces, ¿a quién se refiere muy débil? ¿Quién estaba muy débil? ¿El hombre o el hijo? ¿No? Pues en este caso se refiere al hombre. Entonces, el hombre no pudo levantar a su hijo porque él estaba muy débil. ¿Quién está muy débil? El hombre, ¿no? Pero si nosotros cambiamos eh, weak por heavy, dice, el hombre no pudo levantar a su hijo porque él estaba muy pesado. Entonces, ¿a quién hace referencia heavy? Pues a hijo, ¿no? Entonces aquí es donde entra el conocimiento del mundo, el sentido común, ¿no? Si estaba muy débil, él estaba muy débil. Es que si el que necesitaba la fuerza para levantar era el hombre, ¿no? Entonces Wick se refiere a hombre. Pues dice que está muy pesado. Y, y hay alguien al que estaban levantando, pues seguramente él es el que estaba el pesado, ¿no? Que era, en ese caso es el hijo. Entonces se dan cuenta simplemente hacer como un mapeo de palabras y toda esa secuencia de palabras, que son que 2, 4, 6, 8, 10 palabras, es exactamente la misma secuencia. Eh, la palabra 11 es la que cambiaría, ¿no? Entonces, son ejemplos complicados de resolver, ¿no? Hacer que tu algoritmo lo resuelva. Acá hay otro ejemplo, ¿no? John le prometió a Bill irse, así que una hora después, él se fue. Entonces, pues John prometió irse, ¿no? Entonces, el que se fue, pues fue John. Pero si cambiamos promised por ordered, ¿no? John ordenó a Bill que se vaya. Así que una hora después, él se fue. ¿Quién se fue? Pues asumimos que fue Bill, ¿no? Porque pues Bill recibió la orden de irse. Entonces lo mismo, ¿no? Cambia una sola palabra y el significado ya es diferente. Eh, eliminar la ambigüedad no es posible con la mayoría de las técnicas de NLP. Eh, una de los avances que ha tenido recientemente GPT, que eso ya lo vimos ahorita en GPT-4, es eh, que incluyeron, digamos, mejoras en el tipo de respuestas que da a partir de retroalimentación de humanos, que de hecho eso se hizo un escándalo. Porque creo que sean básicamente, o sea, GPT responde, en general, responde muy bien, ¿no? Pero no es perfecto, tiene errores. Eh, hasta la versión 3, digamos que tenía más errores que ahorita la versión 4. Entonces, lo que hicieron para mejorar en la versión 4, subcontrataron más bien a empresas en Asia y creo que en América del Sur para que interactuaran con GPT, con ChatGPT. Y su trabajo de esas personas era ir como que calificando cómo respondía ChatGPT. Y a partir de esta información, le llaman con retroalimentación de ser humano, es learning from human feedback, aprendizaje por medio de retroalimentación humana. Utilizaron una estrategia de aprendizaje por refuerzo para
mejorar la calidad de las respuestas. Entonces, este tipo de cuestiones son las que por sí solo el sistema es prácticamente imposible que detecte dónde está el error, porque las secuencias de palabras son prácticamente las mismas. Esas son cosas donde un ser humano tiene que decirle, no, es que aquí se refiere a Bill y no a John. Y ese tipo de cosas son las que mejoraron con GPT-4. Esa y otras cosas más negativas, digamos, ¿no? Porque a veces respondía cosas que no eran, digamos, diplomáticamente correctas o éticamente correctas, ¿no? Eh, y bueno, esos modelos, el modelo más avanzado que tenemos hoy día es GPT-4. Y no, yo no he hecho el experimento directamente, pero sí creo que algunos de esos ejemplos, sí pienso que GPT-4 ya los pueda resolver. Tal vez no todos, porque son complicados realmente. Eh, pero pues es lo más avanzado que hay hoy día, ¿no? Entonces, dependiendo de la tarea, eh, pues pueden ser unas más fáciles que otras, ¿no? Bueno, la cuestión de checar si está bien deletreado una palabra, pues eso básicamente ya está resuelto, ¿no? Todos los procesadores de texto ya te van corrigiendo ya, ¿no? Hasta los editores de texto de correo electrónico, ¿no? Te van corrigiendo ya las palabras. Eh, Ahí está, hace una empresa, porque que he visto muchos sus anuncios, que te ayudan a reescribir, ¿no? Agarra una frase y te la escriben de una forma como que más profesional, digamos, ¿no? Alguna variante de... Entonces, ese tipo de cuestiones ya está resuelto. Realmente es fácil en comparación de lo más difícil que ven en esta gráfica, que son los chats, bots de dominio abierto, ¿no? Y ahí más o menos pueden tener una idea de cómo se van complicando estas tareas, ¿no? Por ejemplo, la creación de texto cada vez es un poco más fácil con los modelos que tenemos. Generar resúmenes de texto no es tan fácil, es complicado hacer buenos resúmenes de texto. Eh, Responder preguntas y, o sea, tener el programa de preguntas y respuestas. Eso, bueno, más bien va a depender del dominio en el que estés trabajando, ¿no? Eh, pero definitivamente con todos estos problemas, de hecho, con los modelos actuales que existen, y varios de ellos son open source, como GPT-2, muchos de ellos ya se pueden, digamos, tener soluciones más o menos decentes, ¿no? Que puedan ser de utilidad, que funcionen. De hecho, creo que una de las notebooks que les compartí, creo que hay una forma de hacer este question answering. Pero ahorita que vean las notebooks, les doy algunos tips de cómo pueden trabajar con esto. Entonces, hay diferentes complejidades. Ahorita los modelos estos grandes de lenguaje definitivamente nos ayudan un montón para desarrollar aplicaciones que resuelvan esto. Eh, ¿Cómo funciona esto? En el caso del texto es un poco similar a la cuestión de las imágenes. Si se acuerdan, vimos las convolucionales son la mejor forma de extraer features automáticamente de las imágenes para luego poder hacer alguna clasificación, regresión, detección de objetos, cualquier otra tarea. Aquí es algo similar. Solo que tenemos que extraer los features o las características de texto, ¿sí? Pero una vez que ya tienes un buen extractor de características, luego la parte final es la que tienes que entrenar para que haga finalmente análisis de sentimiento, por ejemplo, clasificación de texto, extracción de entidades. Este es en los chatbots, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba, una persona dice algo y tienes que extraer ya cuál es el verbo, cuál es el sustantivo, cuál es la acción que quieres que haga, cuál es la intencionalidad de esa frase, ¿no? Traducciones, modelado de tópicos. Entonces, un poco como en ese sentido, como las imágenes, ¿no? Procesar imágenes. Si tú tienes un buen cuerpo de la red neuronal para extraer características, eh, se vuelve un poco más fácil la aplicación ya específica, ¿no? Con la que estés trabajando.
eh, que dice, bueno, si le pones basura a tu red, pues va a salir basura, ¿no? Entonces, no importa qué tan buena sea tu arquitectura, tu red neuronal, si tú le pasas features que son pobres en información, pues va a tener resultados pobres, ¿no? Tu red neuronal. Entonces, tenemos que transformar, la clave en procesamiento de texto es transformar texto a números. Pero que ese texto, esos números, mantengan información semántica de, del texto, no el significado del texto. Entonces, de eso trata esta presentación. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo han evolucionado los algoritmos para hacer eso? A partir de texto, pasarlo a número. Entonces, aquí son algunos términos que vamos a estar utilizando. El básico que se utilizó desde un inicio es el one hot vector, ¿no? El one hot encoding. Y fue evolucionando, ¿no? Tener bolsa de palabras, ¿no? Bag of words, bolsa de enegramas, ¿no? Bag of engrams. Eh, hay, hay una, hay una métrica muy utilizada para information retrieval que se llama TF-IDF. Creo que es Term Frequency. Esta ahí no recuerdo toda la chica, creo que es Inverted, no recuerdo, ahorita la checamos. Pero tiene que ver con esto de representar palabras de un corpus. Un corpus es básicamente una colección de texto, ¿no? Que se utiliza para aprender estas codificaciones. Y hoy día lo que hablamos comúnmente, hablamos siempre de word embeddings, ¿no? Que es la representación vectorial, o sea, con una lista de números de las palabras. Entonces, en el caso de las representaciones más básicas que se trabajaron desde un inicio, pues están estas de que vemos aquí, ¿no? Entonces, imagínate, es un vocabulario, un diccionario de palabras. Aquí tenemos perro, muerde, hombre, carne, comida, come, ¿no? Y tenemos acá, tenemos así un índice, ¿no? Palabra 1, 2, 3, 4. Entonces, se pueden imaginar, ¿no? Puedes tener un vocabulario a través de 50,000 palabras. Entonces, a cada una le puedes asignar un numerito, un índice. Entonces, si tú quieres representar la palabra o el enunciado dog bites man, el perro muerde al hombre, si tú utilizas una representación one hot vector, sería algo como esto, ¿no? Perdón. Si dan cuenta, como son tres palabras, son tres vectores que tenemos. Y cada vectorcito ese va a ser de longitud igual al número de palabras en tu vocabulario. En este vocabulario muy reducido, pues son 6 palabras, entonces cada vector van a ser 6 numeritos, ¿no? Básicamente son 6 ceros, excepto en una posición, que correspondería al índice de la palabra. Entonces, la palabra dog estaría representada por un 1 y 5 ceros, ¿no? La palabra bytes estaría representada por 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y luego la palabra man estaría representada por 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, digo, esa sería la representación como que más básica en la que podemos pensar, pero obviamente no es nada eficiente, ¿no? Necesitas muchos, muchos números para representar una simple frase, un simple enunciado. Y la mayoría de estos variables serían puros ceros, o sea, un sparse data, ¿no? Una colección de datos muy disperso, donde tienes un montón de ceros. Si mejoramos un poquito esa representación, tendríamos lo que se llama bolsa de palabras, ¿no? Backwards. Entonces, aquí tenemos únicamente un vector de dimensión igual al tamaño del vocabulario, ¿no? En este caso igual tenemos 6 palabras, son 6 números, y simplemente activamos la posición del índice de la palabra que está contenida en esa frase, ¿no? Entonces igual, o sea, es una mejora, pero aún así es muy mala todavía porque
tuvieras un vocabulario de 50.000 palabras, sería un vector de 50.000 posiciones. Y si tu frase solo tiene 3 palabras, serían prácticamente 50.000 ceros, excepto en 3 posiciones, ¿no? Eh, Ahorita, bueno, uno ve esto y dices, ¿cómo es posible que lo hayan programado así? Pero al inicio no había forma, o sea, no había ideas de cómo mejorarlo. Y se utilizaban. Es más, todavía se sigue utilizando esta codificación. Ahorita van a ver para generar otro tipo de codificación más sofisticada. Pero para llegar a ese tipo de representación más sofisticada, primero necesitamos pasarle de alguna forma la información a la red. Y se le pasa de esta forma, como un back of words. Ahorita vamos a ver esa parte. Luego, otra variante que utilizaban era utilizar bigramas, que era sacar todas las combinaciones, en ese caso, de 2 palabras, dog bites, bites man, man bites, todas las combinaciones. Y a cada una de esas combinaciones era como que una opción del vocabulario de bigramas, ¿no? Entonces, si te vas a nivel de bigramas, puedes hacer bolsas de enegramas. Entonces, la ventaja de hacer esto, que aumenta las posibilidades de las combinaciones y quedan más grandes los vectores de aquí. Y la ventaja es que podías conectar 2 palabras, ¿no? Dog bites ya tiene un significado diferente a que solo hables de dog, ¿no? Entonces, en todas las frases donde puede aparecer dog bites, digamos, las puedes vincular de alguna forma a este bigrama, ¿no? Dog bites, a que tú los manejes individualmente. Pero pues obviamente igual es un poco más costoso. Esos bigramas, bueno, aquí están a nivel palabras, pero se pueden utilizar igual a nivel de caracteres. Cuando eh, requieres responder, por ejemplo, preguntas de forma automática, pero las preguntas son muy cortitas, puedes implementar un programa que simplemente saque estadísticas, ¿no? de frecuencia de caracteres, secuencias de caracteres. Y en lugar de hacer bigramas de palabras haciendo bigramas de caracteres, puedes implementar de forma muy rápida un sistema que responda a preguntas frecuentes, ¿no? Cuando las preguntas son muy cortitas. Entonces, hay otras variantes de esto, ¿no? Pero la idea es esa, que tengas combinaciones de cadenas y a cada combinación de cadena le asignas una posición en tu vocabulario. Bueno, aquí está el otro que le decía, term frequency, inverse document frequency. Entonces, este es uno muy utilizado, creo que hasta ahorita todavía se utiliza para, a partir de una lista de términos de búsqueda, determinar cuál es el documento más relevante a esa búsqueda, ¿no? A esos términos de búsqueda. Y básicamente calculan estas probabilidades, ¿no? Son 2 partes, como pueden ver. La primera parte, que es la frecuencia del término. Es como dice acá, ¿cuántas veces ocurre ese término T en el documento D? Entonces, acá de entrada estamos hablando de cierto número de términos de búsqueda. Tales puede ser dog bites man, ¿no? Es como que escribes en Google dog bites man a ver qué te devuelve Google, ¿no? Entonces, esos términos T serían dog, bytes y man, ¿no? Son 3 términos. Y el documento D, desde el punto de vista de Google, sería como que las páginas web más relevantes. Entonces, para cada uno de los documentos que tengas en tu repositorio, tendrás que checar cada uno de los documentos. Imagínate que tienes, no sé, en tu servidor tienes 10.000 documentos. Tal vez son manuales de algo. Y tú te has de encontrar el manual, quieres buscar el manual para algo en específico, entonces pones tus términos de búsqueda. Tal vez de información sobre cómo, tal vez es ver una empresa y tienen políticas de cómo nombrar las variables, ¿no? Entonces tú buscas nombre de variables en Python, ¿no? Nombre, variables en Python. 4 términos y tienes ya 10,000 manualitos o documentos. Tal vez son entradas en una base de conocimientos, ¿no? Cómo, cómo debes nombrar tus variables.
Y entonces cada uno de esos documentos pues, tiene palabras, ¿no? Tiene una secuencia de palabras. Y acá lo que te dice es cuenta, cada uno de esos documentos, cuántas veces aparecen esos términos que estás buscando. Y lo divides entre el total de números de palabras que tiene cada uno de los documentos. Entonces, esa es básicamente la frecuencia del término. Y la otra es le llaman la frecuencia del documento inversa. Entonces, el total de número de documentos en el corpus, si decimos que son 10.000 documentos, pues es 10.000 entre el número de documentos que contienen el término T. Entonces, como que al revés de lo que está acá arriba, ¿no? Y a ese número, como puede ser un número muy grande el total de documentos y muy pocos, o sea, el denominador puede ser muy pequeñito, muy pocos documentos puede ser que tengan esos términos. Eh, para no quedarnos solamente con ese número, porque pueden tener 10.000 entre uno, porque tal vez solo un documento de los 10.000 tiene el término. Te diría 10.000, entonces sería 10.000. Pero puede ser que tenga 100.000 documentos, ¿no? Entonces 100.000 es un número muy grande, 100.000 entre uno, por ejemplo. Entonces, para no utilizar ese, le aplican el logaritmo, ¿no? El logaritmo simplemente hace más pequeño al número. Eh, y esos dos valores luego los multiplican. Y esto es lo que llaman el score, el TF y DF score, una métrica. Entonces, lo que hacen esos algoritmos es para cada término de búsqueda y para cada documento que tienes, precalculan estas estadísticas, la TF y la IDF. Y cuando tú le pones, o sea, eso lo tienes para cada una de las palabras de tu vocabulario, ¿no? Lo calculas para dog, para bytes, para man. Entonces, cuando alguien hace una búsqueda en específico, tal vez utiliza dos palabras o tres, extraen simplemente de su tabla los scores que tienen para cada documento, lo multiplican y lo que dice es que este es el documento donde ese score es mayor. Luego hacen un ranking, ¿no? Del documento que es más relevante, que tiene mayor score, TF y DF, al que tiene menor score. Y eso es bastante efectivo. O sea, cuando tú no te quieres meter tanto a nivel de semántica, simplemente si tiene el término o no, funciona bastante bien. Obviamente, si la persona escribe mal la palabra, pues allá es cuando empieza a fallar, ¿no? Porque estos sistemas simplemente cuentan las veces, la frecuencia con la que ocurre la cadena específica que tú le estás diciendo, ¿no? Si hay algún error que escribió, tal vez puso doc con doble G, pues no va a encontrar esa palabra, entonces va a empezar a reducir su eficiencia. Bueno, eso todavía se sigue utilizando mucho en algunos contextos. Eh, bueno, entonces hay básicamente dos formas de generar esos embeddings, esas representaciones numéricas. Uno, que era lo que hemos estado viendo hasta ahorita, esos métodos, es a partir de conteos, simplemente. ¿Cuántas veces aparece ese término en el documento en cuestión? Y los más sofisticados, que son los que tenemos hoy día, se basan en el contexto, no únicamente si aparece esa palabra o no en el documento, sino también en el contexto. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si vemos la frase Natural Language Processing Rocks, ¿no? Un sistema que esté basado únicamente en el conteo del término. Acá vería que está la palabra rocks, que significa rocas en inglés, pero un sistema que está basado, lo interpretaría como rocas, ¿no? Piedras. Pero un sistema que esté basado en contexto se daría cuenta de que antes va NLP y rocks ya no aparece, no lo considera como un sustantivo en plural, no diría son rocas, sino que la traducción sería como que, bueno, en español no sé cómo se llama rocks, pero como que NLP, como que está padre, ¿no? Eh, Aquí no se referiría como algo que está bueno, algo bueno o algo que está como de moda, ¿no? Algo padre, ¿no? Algo interesante, algo chévere. Entonces ahí está la gran diferencia en tener un sistema que se basa únicamente en conteos de la cuántas veces aparece, la frecuencia con la que aparece esa palabra, y la otra que considera el contexto, ¿no?
De allá es que empezaron a trabajar mucho en estas redes recurrentes porque era la única forma de irse hacia atrás y ver qué otras palabras están presentes, ¿no? Hasta que dieron con la fórmula de Transformers y allá terminó de despegar, ¿no? Estos modelos para procesar texto. Dice acá, si nos dan la palabra beautiful, palabras que comparten alguna relación con esta palabra pueden ser consideradas palabras con una distribución similar. Eso es algo igual interesante, ¿no? La similitud en la distribución. Se refiere a que los sistemas actuales que generan embeddings de palabras, además de considerar el contexto, o sea, las palabras que están cerca, o más bien a partir de que ya consideras las palabras que rodean a la palabra en cuestión, por ejemplo, aquí rocks, pueden asociar, decir, bueno, ¿qué otra palabra aparece normalmente en posiciones donde aparece la palabra rocks, ¿no? De todo el corpus que tengo para entrenar. Que acuérdense que los modelos estos Transformer, GPT y BERT, fueron entrenados con todo lo que descargaron de la internet enterita en el momento que fueron entrenados, ¿no? Descargaron todo el texto. Por eso saben, esos modelos pueden predecir hasta el lenguaje de programación, porque descargaron todo el código HTML, JavaScript, Python, todos los repositorios de GitHub, por ejemplo. Todos los descargaron tal como están. Entonces, eso de las funciones de distribuciones de similitud, para cada palabra, básicamente esos modelos tienen una distribución de probabilidad de normalmente entre qué palabras aparece normalmente esa palabra en cuestión, ¿no? Entonces pueden encontrar similitudes, o sea, como no necesariamente sinónimos, pero palabras que, que podrían reemplazar y no se perdería mucho el significado de una frase, ¿no? Si tú las intercambias, porque tienen la misma similitud en cuanto a su distribución, como aparecen en el corpus, ¿no? Entonces son palabras que pueden aparecer en contextos similares. Entonces, algo que no puedes lograr únicamente contando las palabras, sino que tienes que tener algo más avanzado, ¿no? Y aquí es cuando surgió Word2Vec, que fue como que el primer paso a la era actual de procesamiento de texto, ¿no? Eso fue hace 10 años, 2013, donde se propuso Word2Vec. Y está basado en este concepto, ¿no? De extraer a partir de un corpus enorme de texto estas similitudes de distribución de las palabras. ¿Cómo lo hizo? Bueno, de entrada acá menciona, ¿no? Una vez que lo logró, no sé cómo lo hizo, pero una vez que lo logró este Mikolov, ¿cómo se podía ver que realmente estaba aprendiendo estas similitudes en la distribución? Porque podías hacer lo que le llaman aritmética de vectores embebidos. Tú le dices al sistema, ok, si rey es a hombre, entonces mujer es a, y el sistema te iba a responder, la palabra que buscas es reina, ¿no? Entonces podía hacer esas analogías. No sé si aquí está en la gráfica, pero básicamente cada una de estas tres palabras, bueno, cuatro palabras junto con Queen, cada palabra es un vector, ¿no? Imagínense en el plano cartesiano, ¿no? Tienes ya el vector de rey, vector de hombre y vector de mujer. Entonces lo que hacían era sumar y restar esos vectores. Y el vector resultante, si tú checabas qué palabra representa ese vector, en este caso era la palabra reina. Entonces puedes hacer hoy en día aritmética con palabras, ¿no? Y tienes como resultado ese tipo de cosas que te puedes sugerir palabras similares a las que tú estás pensando, ¿no? O completar frases a través de esto, de la similitud en las distribuciones.
La ventaja es que ya son baja dimensión. ¿Se acuerdan las representaciones básicas de One Hot Vector o la bolsa de palabras, Bag of Words? Eran vectores muy largos del tamaño del vocabulario y llenos de ceros. Se llaman datos sparse, ¿no? Dispersos. Esta representación que se logró ya era de baja dimensión porque podías representar las frases con menos valores. Y son vectores densos, se llaman densos cuando no tienen muchos ceros esos vectores, ¿no? Lo contrario a disperso, se llaman denso. Y es mucho mejor manejar datasets densos que datasets dispersos. Entonces, en cuanto a las dimensiones, pero nos referimos a valores, por ejemplo, cada palabra la puedes representar con 50 o tal vez hasta con 500 números cada palabra, ¿no? Cuando anteriormente cada palabra, o sea, en el mejor de los casos, era un vector del tamaño del vocabulario. O sea, si tenías 50,000 palabras, cada palabra era un vector de 50,000, mayoritariamente ceros. Y la otra es que son densos, lo que les decía, esos vectores. Pues tú representas una palabra con 50 valores. Muy pocos de esos valores, o tal ninguno, serían ceros. O tendrían valores, números reales, ¿no? O sea, 1.3, 2.7, diferentes valores. Ese es un gran paso. Ese tipo de representación hace más viable entrenar redes de diferentes topologías, ¿no? Porque son más fáciles de manejar por la red. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, Word2Vec toma un corpus grande de texto como entrada y aprende a representar palabras en un espacio vectorial común basado en los contextos en los cuales aparecen estas palabras en el corpus. Utilizando simplemente una red neuronal clásica, o sea, una multilayer perceptron de 2 capas. ¿Cómo lo hacen esto? A ver, déjame ver. Voy a la red aquí. Eh, ¿qué hicieron? Imagínate que escaneas o tienes digitalizado, imagínate el texto incluido en, no sé, imagínate 100 libros de programación en Python que ya estén digitalizados. Entonces, lo que hacen es que agarran todos esos textos, digamos, de esos 100 libros de Python y los convierten, digamos, en una cadena de palabras, ¿no? Como cada libro sería una cadena, desde la primera palabra en el libro hasta la última palabra. Y luego agarras esos 100 libros, que son 100 cadenas súper largas de palabras, y los concatenas, ¿no? Entonces te queda una sola cadena donde están todas las palabras de esos 100 libros. Y entonces creas una red de este tipo. Se dan cuenta, acá esta sería la capa de entrada, donde tiene B neuronas. B es el vocabulario. Una de las primeras cosas que haces a partir del corpus es hacer una lista de todas las palabras que aparecen en ese texto. Ese es el vocabulario. Entonces, si al crear el vocabulario de esos 100 libros de Python obtenemos 50,000 palabras, bueno, esta capa tiene 50,000 neuronas de entrada. Básicamente una neurona por cada palabra del vocabulario. Entonces acá es donde les decía que aún se seguía utilizando esto de One Hot Vector, pero con la idea de aprender una representación más sofisticada. Entonces aquí una de esas se activa para indicar qué palabra estás procesando. Si tenía una capa aquí de N neuronas, aquí la N es el número el tamaño del vector que quieres utilizar para representar una palabra una vez que ya hayas aprendido esa representación. Entonces, por ejemplo, si cada palabra la quieres representar con un vector de 50 números, el n acá es 50, ¿no? Si tú quieres utilizar 500 números para representar una palabra, n sería 500. Y luego, ¿qué ocurría?
tienes acá 3 capas, ¿no? Para representar la palabra que vas a predecir. Entonces, hay 2 formas de entrenar estas redes. Esta forma la llaman skipgram. Entonces, tú le pasas una palabra de entrada, por eso aquí hay una posición por cada palabra. Y le vas a pasar C, aquí le están llamando C mayúscula, C palabras de contexto. Aquí en este caso le están pasando 4 palabras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si vemos aquí la palabra brown, tú le vas a decir, si yo te doy brown, yo quiero que me saques aquí the, ¿no? El artículo the, luego en el siguiente quick, luego la tercera palabra fox y la tercera palabra jumps. O sea, le vas a decir, cuando yo te pase brown, yo quiero que me predigas esta de quick, fox, jumps. Si yo te paso fox como entrada, quiero que me predigas quick, brown, jumps y over. ¿Sí? Y entonces, esta ventana, pues es una ventana móvil que la vas corriendo a lo largo de esta cadena larguísima que dijimos, que contiene todo el texto de tus 100 libros. Y eso, esa ventana, cada vez que tú la corras, estás generando un ejemplo de entrada y salida. ¿Sí? Y puedes recorrer ese corpus las veces que tú quieras. Si al final tú logras que la red prediga bastante bien las, si dan cuenta, son las palabras, 2 palabras antes y 2 después de la palabra de entrada. Si tú logras reducir el error en esa predicción, eso quiere decir que los pesos que ya consiguió para esta conexión entre la capa de entrada y la capa intermedia, la capa oculta, ya son valores, son parámetros que de alguna forma te están codificando el significado de esa palabra, ¿no? Y esos valores son los embedding vectors, lo que llaman word2vec. Una vez entrenada esta red, tú ya tienes, perdón, por ejemplo, si tu primera palabra en este vocabulario, esta es la primera neurona, es la palabra, la propiedad a, por ejemplo, en español a, lo único que tienes que hacer es checar qué valores tienen los pesos de la conexión de esta primera neurona. Supongan que n es 100, con las 100 neuronas que están acá. Entonces son 100 conexiones, cada una con su peso. Esos valores de los pesos formaban o forman el vector que iba a representar a la preposición a, ¿no? Entonces, podías, digamos, para cada una de las palabras de tu vocabulario, tener en ese momento esos 100 valores que representa la palabra. Así es como hicieron esto de poder hacer analogías, ¿no? Eso de acá de king, man y woman, con esos vectores. Eh, obviamente eso toma tiempo entrenar la red, necesitas el corpus. La ventaja es que muchos de estos sistemas ya están implementados. O sea, ese tipo de representar palabras ya los puedes simplemente utilizar, ya no requieres reentrenarlo. Están disponibles en línea. Eh, no sé si aquí lo mencionan, pero uno que yo he utilizado mucho en la práctica se llama Fast Text. Es una biblioteca que ya viene, solo la instalas para usar en Python, por ejemplo. Y fue desarrollada por la gente de Facebook. Word2Vec creo que fueron personas de Google. Este, hay otros por allá, Globe, creo que más adelante está, es otra empresa lo hizo. Pero comercialmente se utiliza mucho Fast Text, es gratuito, y viene para varios idiomas, porque esto obviamente depende del idioma. Entonces son modelos que ya están preentrenados, uno solamente lo instala y pues ya cargas en memoria todos los pesos como un diccionario, digamos. Y por cada palabra que le pases te devuelve el vector. Tú puedes escoger de qué longitud quieres de tus vectores, ¿no?
Bueno, aquí está. Word2Vec fue hecho por Google. Glove, que es otro, fue hecho por la gente de la Universidad de Stanford. FastText por Facebook, ¿no? Y tú puedes escoger cuántos números quieres utilizar para representar cada palabra. Normalmente, mientras más números utilices, es, es mejor, ¿no? Tiene mayor precisión para representar esas palabras. Eh, el que le mostré hace un momentito que le das como entrada una palabra y le pedías a la red que prediga las dos anteriores y las dos después, le llaman skipgram. La otra es hacerlo al revés. Le pasas el contexto, digamos, brown, fox, over, the, y le pides que te pedía jumped, ¿no? Es al revés simplemente. Las dos formas funcionan. Las dos, mientras tu red logre mejorar, reducir el error para predecir esas entradas y salidas, eh, quiere decir que los pesos que está generando ya contienen los patrones del significado, ¿no? De esas palabras. Bueno, esos vectores, bueno, como podrán ver, o sea, cada palabra ya tú lo puedes representar como un vector. Eh, Obviamente no podemos visualizar, pues, si una palabra está en dimensión 500, pues no puedo visualizar algo en dimensión 500, ¿no? A lo mucho podemos visualizar vectores en dimensión 3, ¿no? Normalmente lo vemos en el plano, solo tienen coordenada en X y Y, ¿no? En dos dimensiones. Pero hay una técnica muy buena, hasta el momento es la mejor cita, y ya está implementada, se puede utilizar con Python, que es para visualizar en 2D vectores que están en mayores dimensiones, ¿no? Entonces es un ejemplito de la base de datos de dígitos. Pues de cada dígito en la base de datos MNIST son imágenes a escala de grises, creo que son de 28 por 28 píxeles, ¿no? Entonces, pues si queremos ver cómo están esas imágenes en 2D, tendríamos que reducir de dimensión 28 por 28 a dimensión 2. Y ese algoritmo es el que se llama TSNE, es T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Eh, ya aquí no voy a meter en detalle de cómo funciona este algoritmo, pero básicamente eh, tiene una distribución. Cada uno de los puntitos que ven acá es un número, es una imagen de 28 por 28, solo que aquí ya está representado en el plano. Entonces, a cada imagen le asigna una posición en este plano, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ve en este experimento es que las imágenes que corresponden al 7, este algoritmo los proyecta, digamos, a una zona muy cercana entre sí. Todos los que ven acá son imágenes del 9, los de aquí del 2, ¿no? Y no es perfecto, ¿no? Hay algunos números que no los pone exactamente donde deben estar. Eh, pero básicamente lo que hace es esos 28 por 28 valores y los representa como una distribución de probabilidad. Y luego le dice, ¿sabes qué? Quiero que estos vectores no son dimensión 500, por decir algo. Quiero que me los mapees, que me los envíes a otro mundo de dos dimensiones, donde solo va a tener dos valores, ya no 500. Pero quiero que me lo ubiques en un lugar de tal forma que se conserve la estructura de datos que hay en el espacio vectorial original. Entonces le dice, vas a tener esta distribución de probabilidad ahora funcionando en dos dimensiones, ya no en 500. Obviamente al inicio no tienen ni idea de cómo debe ser esa distribución de probabilidad en dos dimensiones. Pero aquí viene el algoritmo de optimización. El algoritmo de optimización va a tratar de encontrar los parámetros de esa distribución en dos dimensiones a partir de la distribución en dimensión 500 para mantener esa relación que hay entre, por ejemplo, que los cuatro estén cercanos entre sí, los cinco estén cercanos entre sí. Y de eso trata este algoritmo, cómo optimizar los parámetros de la distribución en dos dimensiones para que una vez que los datos sean enviados a dimensión 2 sigan teniendo esa cercanía, digamos, entre ellos, ¿no? Esa similitud. Eh,
Y bueno, esto se utiliza, se utiliza para ver qué tan bien o qué tan similares son los datos, ¿no? La información. De hecho, me acabo de acordar, déjenme ver si lo... Hay un proyecto de Google, se llama Projector, que no es este que es de acá, TensorFlow, ese, Embedding Projector. Es exactamente eso que les estoy mostrando. Ahorita vamos a ver de que lo carga. No sé si alcanzan a ver los puntitos que están allá. No se puede hacer zoom. Creo que ya se detuvo la simulación. Cada uno de esos puntitos es un ejemplo en tu training set. Por ejemplo, si tienes imágenes de rostro, puedes representar cada imagen como un puntito en esta nube, de tal forma que si tu representación de esa imagen es buena, las caras que son similares deben estar ubicadas en regiones cercanas en esta nube, ¿no? Este de aquí, hay varios métodos para hacer esto, de los embeddings. Es PCA, es como que lo más fácil que hay. El que les mostraba en la presentación es este de acá, T-Distributed Stochastic Neighboring Embedding. Eh, este, como es algo que va, o sea, corre este proceso de optimización que les dije para equiparar dos distribuciones de probabilidad. Puedes ir graficando qué es lo que están haciendo acá conforme va avanzando el algoritmo, ¿no? Entonces va cambiando las ubicaciones de cada imagen. De hecho, esto está hecho con, acá dice work to vec. Eh, mm, bueno, sí, en este caso son palabras, pero acá arriba puedes trabajar con las imágenes de MNIST. En la presentación les estoy mostrando, a ver, déjenme cambiar, ¿verdad? Estas son las imágenes de MNIST. No sé si se acuerdan, son las imágenes a escala de grises de dígitos, ¿no? Son estas. Cada imagen de estas es un puntito allá en esa. Cada una de esas es una de esas. Bueno, aquí son palabras, pero acá son palabras, son word to vec. Pero aquí uno puede escoger, por ejemplo, pasarse a las imágenes. Va a recalcular todo otra vez. Y puedes ver cómo está ubicada tus imágenes. Entonces, supongo que entrenan una red, así como Word2Vec, para tratar de predecir las categorías. Y luego ven que realmente está colocando bien las categorías de cada rostro. Ese archivo de los pesos con los que está representando cada rostro, lo pueden guardar en un archivo y lo cargan aquí en este visualizador y pueden ver si está haciendo lo que debe el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí pueden hacer caso, alejarse, ven, tienen puesto cada imagen en una posición en este volumen de 3 dimensiones, ¿no? Vamos a hacerlo ahorita con TSN. Y ahorita va a ir agrupándolos de tal forma que los 4 deben estar cerca de los 4, los 8 cerca de los 8, ¿no? Entonces, es bastante útil esto, sobre todo para observar qué es lo que está ocurriendo con nuestro dataset, ¿no? Que de otra forma, pues es prácticamente imposible. Este proyector, ¿no? Que básicamente agarra los vectores embebidos y nos lo proyecta en 3D, ya viene incluido en otra herramienta de TensorFlow que se llama TensorBoard. Eh, TensorBoard eh, es una forma de monitorear el error durante el entrenamiento de las redes, que cada cierto tiempo nos va guardando en un archivo, en disco duro, cuáles son los pesos actuales de la red y cuáles son las métricas.
¿no? Empezando por el error, qué tanto error tiene la red para predecir los datos y métricas como por ejemplo precision, recall, eh, otras métricas que se usan para saber qué tan bueno es tu red, qué tan buena es tu red, ¿no? Ese, ese, esa funcionalidad que tiene TensorFlow, lo puedo usar con Keras, por ejemplo, y ya tiene integrado eh, este módulo de Projector, ¿sí? Entonces, eso está padrísimo porque puedes entrenar tu red y puedes ir visualizando, además de que puedes ir visualizando cómo se reduce el error en la predicción, puedes visualizar de una vez, igual en 3D, cómo se ven tus datos, ya sean imágenes, textos o cualquier vector de una base de datos, ¿no? Aquí creo que ya no sigue corriendo. Acá no sé si, pues sí está muy pequeñito, pues está en la iteración 598, ¿no? Sigue haciendo ajustes, pero ya como que ya está cerca de converger, ¿no? Entonces aquí pueden ver que ya fue agrupándolos más o menos, ¿no? Es- lo que está padrísimo de eso es que aparte te ponen hasta la imagen original de MNIS, ¿no? Entonces puedes ver hasta la ubicación 3D donde lo pusieron, ponen como que el GIF, digamos, del dígito que se utilizó, ¿no? Este, y se puede ver, por ejemplo, los errores que cometen, ¿no? Por ejemplo, hay nueves que se pueden confundir con cuatros, ¿no? Por la forma. Entonces aquí puedes checar que algunas veces ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, de hecho, yo no podía saber si es un 9 o es un 4 porque no está escrito perfectamente, ¿no? Entonces eso les puede permitir, en el caso de imágenes, ver cuáles se está confundiendo con cuáles. Normalmente tienden a confundir los que son más parecidos entre sí, ¿no? Porque normalmente son más cercanos, tienen un patrón más similar. Bueno, este proyecto está interesante. Este, la otra que les decía que ya había incluido dentro del otro es el Tensor Board. De hecho, si me permiten, podemos buscar, en la sección de Tensor Board, hay una notebook. Esa es la interfaz que les digo. Hay una notebook, a ver si por acá, get started. Esa es una notebook en donde entrenan precisamente con la base de datos MNIST y pueden ver cómo generan la red es muy, muy básica. ¿Dónde está la red? Es esta red. Me aumento. Una capa flatten, luego dense, dropout, dense. Es una red muy facilita. Solo para mostrar cómo funciona TensorBoard, ¿no? Ese como un dashboard para ver cómo avanza. Define que el optimizador Adam, sparse categórica, la métrica accuracy, el directorio de quieres que guarde todos como su log file, ¿no? De cada vez que entrene, guarda ya cuáles son los pesos. Y ya solo se le dice que entrene, hay que llamar como callback. eh, Aquí es donde le dices que vaya guardando toda la información para que sea luego graficada, ¿no? Déjenme ver si corre acá. Este, Creo que debe estar descargándola. Bueno, ahora ya está haciendo el entrenamiento. Está especificado para 5 épocas, ¿no? Está en la época 2. Ahorita cuando termine, bueno, espero que no marque error TensorBoard, porque la otra vez estaba probándolo en otras computadoras y a veces no lo cargaba. Todavía de hecho no he identificado por qué a veces falla. Debe ser algo de la configuración tal vez del browser o
No sé, debe ser algo de ese tipo, yo creo. Pero ahorita van a ver cuál es la ventaja de TensorBoard. O sea, si en Colab, bueno, ya vimos que pueden seguir graficando usando Matplotlib, la gráfica del error. ¿Sí? De hecho, se guarda. No, fíjense que no lo quiso abrir. Y no sé a qué se debe hacer este error. Eh, mm, Tal vez es porque no tengo una versión de paga ahorita, porque se me acaban de escribir. Tal vez viene con la versión de paga. O sea, ya ven que yo le pongo crédito, veo como 200 pesos y me da cierto número de créditos. Eh, bueno, es una lástima que no se los puedo mostrar ahorita. Voy a ver si luego lo hago funcionar para que lo analicemos. Pero una de las cosas, aquí salen varias opciones que se pueden visualizar. Yo lo que les decía es que tú puedes dejar entrenando tu red y olvidarte de ella. Solo que eso lo tienes que hacer en un servidor de la nube, ¿no? de Google, GCP, ¿no? Google Cloud Platform. Ya no lo, o sea, puede correr en Colab, pero cuando tú realmente te beneficias de eso es cuando dejas corriendo tu red, entrenándose, tal vez en Vertex AI de Google. Lo dejas corriendo, puedes apagar tu computadora, te vas y cada vez que quieras checar cómo va el entrenamiento, o sea, es un entrenamiento que tarda horas, solo cargas en una URL, eh, cargas los archivos para visualizar y ahí puedes ver en tiempo real cómo está reduciéndose el error. Aquí lo que les quería mostrar es que hay una de estas pestañitas de este visualizador donde ya tienen agregado este proyector. Entonces, eso está padre porque ya dentro de la misma, dentro del entrenamiento de tu datos, de tu dataset, de tu red, puedes estar observando qué va ocurriendo, si los está realmente agrupando o no, qué es lo que está pasando. Bueno, lástima que ahorita no funcionó, es lo que decía, a veces marca error, no sé por qué, mi laptop sí funcionó. Eh, voy a averiguar a qué se debe esto. Debe ser obviamente algo muy específico para saber que una razón podría ser esa de que tal vez de cuando lo corrí mi laptop todavía tenía créditos para usar y ahorita ya no tengo. A ver, si vamos acá, resources, ya no tengo. Bueno, déjenme checo eso y en la próxima sesión les digo cómo hacerle. Pero sí es muy bueno usar este TensorBoard. Normalmente las empresas hacen eso, ¿no? Pero sí lo aprovechas más cuando tienes un servidor virtual en la nube y dejas corriendo ya tu red, ¿no? Entonces, cuando necesites checar, pues solo entras y lo ves. Pero digo, igual debe correr en colapso. Tengo que ver por qué a veces falla y a veces no. Tal vez tenga que ver con eso que les digo. Bueno, entonces, esto del embedding aproveché para mencionárselos ahorita, porque es súper útil. O sea, te da mucha información de qué está ocurriendo internamente, ¿no? Cuando normalmente son datos que no los podemos visualizar. En caso de que quieran saber más detalles de esto, mucho del contenido que estoy mostrando acá es de este libro. Es un libro, creo que es de hace un año, 2 años. Es reciente la publicación de este libro. Tiene, de hecho, notebooks que se pueden utilizar. Como pueden ver, acá tiene notebooks para los One Hot Encodings, los TF-IDF, para visualizar los embeddings, ¿no? Son notebooks que les pueden servir para ver qué tantos paquetes hay, qué tantas bibliotecas hay que pueden utilizar, ¿no? Viene hasta, no había fijado, pero viene hasta una para visualizar embeddings con el TensorBoard, ¿sí? Eh, bueno, eso es muy recomendable, muy práctico ese libro. Bueno, aquí es esta forma de codificar.
¿Te acuerdas que había de Word2Vec que lo hicieron los de Google? Hay uno que es Glove, hecho por Stanford. Glove internamente utiliza esto que es Cove. Eh, Más bien, Cove es la red y utiliza Glove. Glove, ¿qué es lo que hace Glove? ¿Qué es lo que desarrollan los de Stanford? Básicamente saca una tabla. Me voy como brincando algunas diapositivas para tratar de avanzar. Es que es demasiado contenido. Básicamente sacan probabilidades o las frecuencias con las que aparecen ciertas palabras en el corpus, ¿no? Entonces, aquí es una muestra, por ejemplo, la palabra solid. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca solid en un documento que contiene también la palabra ice? ¿No? Entonces, aquí está la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la palabra gas en un documento que contiene la palabra ice? ¿No? Y así para todos los pares de palabras del vocabulario de tu corpus, generas estas frecuencias de aparición. Y luego eh, sacas el ratio, ¿no? Divides la probabilidad con la palabra solid. ¿Cuál es la probabilidad de solid? Si aparece ice y si aparece steam, ¿no? Es vapor. Entonces generan esta última fila de acá. Esta tabla la calculan una vez para todos los pares de palabras del corpus. Obviamente eso lleva tiempo, ¿no? Pero solo lo requieres calcular una vez. Entonces, esos son valores actuales realmente de un corpus que contiene 6,000 millones de palabras, ¿no? En inglés, billion. Para nosotros eran 6,000 millones de palabras. Entonces, es una tabla enorme, ¿no? Pero una vez que ya la tienes, ya la puedes utilizar para representar palabras. Esta es lo que utilizan aquí. La representación de entrada utiliza Glove, esa tabla, para representar cada palabra, de acuerdo a sus probabilidades. Y entonces ya viene la LSTM bidireccional, ¿no? Como BERT. Esto ya no es muy reciente, ¿no? Es 2017. La capa de atención y luego ya viene la capa para predecir. Este acá, según dice, fue para un traductor de 2 capas para traducciones de inglés a alemán. Esta fue propuesta para traducciones de inglés a alemán. Y como entrada principal de las palabras utilizaban globe, ¿sí? Que son esas probabilidades conjuntas. Realmente yo ese no lo he utilizado mucho. El que les recomiendo utilizar si quieren hacer eh, embeddings de palabras es FastText. FastText. Tiene su sitio web, ¿no? FastText. Ese fue hecho por Facebook. Se utiliza muchísimo en la industria porque son modelos ya, solo los cargas y están bastante entrenados, especialmente para los idiomas más comunes, ¿no? Tienen tutoriales, tienen códigos, eh, está muy bien documentado, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? WordVectors para 157 idiomas. Y te dice cómo hacer, ¿no? Cómo definir cuántas dimensiones quieres para cada palabra. Si tienes un corpus específico para tu aplicación, cómo incluir ese corpus eh, en el embedding. O sea, está bastante completo, por eso muchas empresas lo utilizan. Funciona relativamente rápido, ¿no? Eh, yo lo he utilizado, por ejemplo, para recomendación en páginas web. Un cliente ve un producto y quieres recomendarle productos similares. Entonces puedes, a partir de la descripción del producto en texto, puedes calcular su vector y calculas, así como en el proyecto, ¿no? ¿Qué objetos están más cercanos a ese objeto? Eh, y se los recomiendas, ¿no? Entonces eso puede hacer a nivel de imágenes, a nivel de texto. En este caso, pues estamos hablando de texto, ¿no? Entonces, yo he hecho eso en realidad, digamos, en un problema real y funciona súper bien. Y no te tienes que meter con muchos problemas
estar generando tus propios embeddings, ¿no? Sino que solo los reutilizas de aquí. Bueno, aquí les puse, SOTA significa State of the Art, ¿no? El estado del arte, lo más avanzado que hay. Obviamente lo más avanzado al día de hoy son los embeddings generados por GPT-4. Nosotros podemos cargar los modelos GPT-4 y pedir, bueno, con GPT-4, de hecho no estoy seguro si se puede hacer, que yo supongo que sí, pero a partir de GPT-3 es una API de paga, tienes que pagar para utilizarlo. Nosotros hemos trabajado con GPT-2 en la facultad de forma gratuita. Entonces GPT-2 funciona bien, igual BERT es open source, puedes utilizar el modelo, le pides que te dé el embedding de la palabra que quieras y te devuelve el vector, ¿no? Obviamente el GPT-4 debe estar todavía mucho más sofisticado que GPT-2, pero hasta tengo entendido que no es gratis, porque a partir de GPT-3 lo compró, los pesos de la red GPT-3 lo compró Bill Gates y pertenece a Microsoft, y por eso el nuevo sistema operativo de Microsoft tiene o va a tener allá un Einstein, el típico Einstein que tiene Microsoft para responder preguntas sobre el sistema operativo, ¿no? Que está utilizando GPT-4. Entonces, bueno, esa versión ya, pues ya es privada, ya no lo dejan gratis. Entonces, estos embeddings ya más avanzados, pues ya te permiten detectar ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, el ejemplo es Apple, que en la frase de arriba, pues es una fruta, ¿no? Pero en la frase de abajo es una marca, la marca Apple. Eso es un súper avance, es algo que por muchos años no se sabía cómo hacer y ahorita ya está resuelto esa parte gracias a estos large language models, ¿no? Modelos de lenguajes muy grandes. Eh, Hay una gran variedad de variantes de eso, ¿no? Elmo, 2018, es un ejemplo, ¿no? Cómo representar las palabras con vectores. Esta es la arquitectura de Elmo. Es un bidireccional, como pueden ver. En dos direcciones se va entrenando. Tiene softmax. O sea, es una variante de BERT, ¿no? Porque aparte hicieron de como que competencia, ¿no? A los modelos basados en bidireccionales. Por alguna razón, o sea, por los nombres, por los nombrecitos. Primero la opción BERT, ¿no? De Plaza Sésamo, ¿no? En inglés BERT, Elmo. Eran variantes de eso, ¿no? Entonces, a todos los grupos de topologías basadas en BERT les llamaron los mopeds. Cuando GPT empezó a trabajar con otros tipos de transformers, pues hacen referencia a los transformers, ¿no? A las caricaturas de los transformers. Eh, y aquí es cuando dicen, bueno, ¿saben qué? Pues ya pasó a la historia el STM por estas limitaciones, ¿no? Son difíciles de entrenar porque tienen que ser en serie. En serie tienes que ir pasando a las secuencias, ¿no? Que son recurrentes. Eh, Como son recurrentes, ¿se acuerdan cuando desdoblábamos la red? Aunque es una neurona, digamos, es una neurona, realmente es una red, la misma neurona como se evalúa con respecto al tiempo, se vuelve realmente una red. Entonces los gradientes tienen que recorrer un camino muy hacia atrás. O sea, una red recurrente que tiene una capa. Esa capa realmente es simbólica porque al desdoblarla equivale a tener redes de 10, 20, 30, 50 capas. Entonces son realmente modelos muy profundos. Entonces, cuando el gradiente tiene en la retropropagación, tiene que ir bajando todas las capas de la red. Entonces, ese es otro problema, que quedan modelos muy profundos y en algún momento el gradiente ya pierde significado. Eh, la cuestión es el transfer learning. Nunca funcionó con eso. Se intentó hacer transfer learning, pero nunca funcionó. Como vimos que las convolucionales sí funcionan muy bien. Con las transformers se puede hacer transferencia, ¿no? Pues les digo, ahorita les voy a mostrar, podemos descargar
de Hugging Face, que es un repositorio de modelos de lenguaje. Puedes descargar con la biblioteca Transformers. Hay una biblioteca que se llama Transformers, solo que esa está implementada en PyTorch. Puedes bajar modelos y reutilizarlos, así como puedes reutilizar una red convolucional. De hecho, nosotros hemos hecho un experimento sobre eso. Bajamos GPT-2 para inglés y lo reentrenamos con una colección de preguntas y respuestas en español para responder preguntas frecuentes que hacen los alumnos sobre la carrera de Ciencias de la Computación en la facultad. Y lo alineamos para que respondan. Digo, no fue perfecto, nos faltó igual mucha experimentación, pero digamos, los resultados preliminares que obtuvimos fueron bastante buenos, ¿no? Eso es gracias al transfer learning. Si no se puede hacer transfer learning, no hubiéramos podido hacer eso. De hecho, es un artículo por allá, luego les paso la liga. De hecho, uno de mis alumnos lo va a presentar ahorita en España, en un congreso de procesamiento de lenguaje natural de España. Y sale publicado como un artículo de revista, de hecho. Ahí explicamos cómo lo hacemos. Entonces, los transformers sí te permiten hacer eso. Los LSTM nunca se pudo hacer eso. Nunca se logró hacer transfer learning. ¿Y qué más necesita? Necesita datasets etiquetados específicamente para cada tarea. O sea, necesitas tu entrada y salida para entrenarlo. Los transformers no. Los transformers son un poco como Word2Vec. Simplemente agarra un corpus y a partir de allá empieza a encontrar esta distribución, esas similitudes en las distribuciones de aparición. Entonces, por eso hacen mucha broma de que estos modelos LSTM, basados en BERT, en la versión original de BERT, digamos, pues ya cayeron en desuso, ¿no? Y hay bromitas así, hay memes acerca de los mopeds, ¿no? Elmo llorando. Y ponen a los Transformers como grandes ganadores, ¿no? Por el momento. Pues ahorita estamos en la época de los Transformers en cuanto a redes neuronales. Esto se conoce como el nacimiento de los Transformers, el artículo de Vaswani de 2017, que es ese que les decía hasta el momento de Attention is all you need. No sé si acá tenga la... Sí, son de la Google Brain, Google Research, son gente de Google. Cuando descubren esto, ¿no? Que realmente lo que tú requieres solamente es tener un montón de capas de atención y la red se va a encargar de encontrar la relación entre las palabras, ¿no? ¿Qué palabras son más relevantes para predecir? Y allá es cuando sale por primera vez esta arquitectura, que es la que se ha estado utilizando. Algo interesante es que estas arquitecturas fueron propuestas para procesamiento del lenguaje natural, o sea, para texto, para procesar texto. Y ahorita ya están sacando variantes de estas redes para procesar imágenes. Entonces, digamos que una de las primeras o la primera que se propuso para procesar imágenes usando tecnología de Transformers se le conoce como VIT, es Visual Transformer. Y ahorita se está utilizando bastante en la industria también para hacer esto de recomendaciones de productos a partir de imágenes, ¿no? Agarrar una imagen y ver de tu dataset cuál es la imagen más parecida. Entonces, para medir esas distancias de similitud, se utilizan los embedding vectors que se genera, los que generan esos modelos, pero a partir de imágenes, no a partir de texto. Entonces, sí, realmente estamos en la época de los transformers. La única cuestión es que hay que tener cuidado porque son modelos muy grandes, son modelos que tienen millones de parámetros, ¿no? Entonces solamente hay que checar, hay varios tamaños de esos modelos, normalmente vienen varios tamaños, dependiendo de la precisión que quieras. Solamente es checar qué tan grande es el modelo para ver si lo puedes cargar poner una aplicación de celular o solamente en un servidor puede estar corriendo, más para cuestiones de la implementación, ¿no? Obviamente igual el tiempo que va a requerir para procesar la salida.
Esta diapositiva es para explicar un poco cómo es eso del position encoding. ¿Se acuerdan en la arquitectura? Hablaba de esta parte donde nos sirve para decir la palabra en específico, en qué posición del enunciado aparece, porque la posición es importante. Entonces, una forma muy fácil que se ingeniaron para hacerla es usando funciones seno y coseno. Entonces, acá trato de explicar eso. Por ejemplo, aquí la frase I am eating an apple. Apple aparece en la posición 5, ¿no? Y acá abajo, I have an Apple phone, aparece en la posición 4. Entonces, utilizan una lista de funciones seno con diferentes propiedades. Y eh, cada función seno se va a evaluar con la posición de la palabra. Por ejemplo, si acá aparece en la posición 5, evalúe la sigmoidal roja con 5, ¿no? Y aquí está la forma de la sigmoidal, ¿no? Sí, la sigmoidal, pero no sigmoidal, la seno, función seno, la posición 5, en este caso sería 5, entre 10.000 elevado a la 2 veces i, donde i es el índice de cuántas de estas. Acá son 3 que puse, ¿no? Pero pueden ser más. Y dividido entre la dimensión del modelo. Si tú quieres que sean vectores de dimensión 100, por ejemplo, sería entre 100, ¿no? Entonces, es solo una forma de definir una función que dependiendo de la posición, o sea, 5, 6, 7, 8, 10, te va a dar una evaluación diferente. Entonces, ese numerito que va a ser diferente, se lo sumas al, al, al- al embedding vector de entrada. ¿Se acuerdan en la topología? Acá hay un embedding, ese rosadito, que eso puede ser, digamos, tal vez un Word2Vec o un fast text, ¿no? Un embedding como no tan sofisticado, ¿no? Fast text, de hecho, ya es sofisticado, pero esta cosa está todavía más sofisticada. Entonces, hay opción, de hecho, en TensorFlow hay una función que se llama embedding. Entonces, tú le dices el tamaño de tu vocabulario y de qué dimensión quieres que te genere el embedding. Y es un embedding muy básico, es muy random el numerito, pero te sirve únicamente para diferenciar una palabra de otra. Y ese embedding es el que puse aquí como 3 numeritos. Este de acá, al que se le suma el embedding posicional. Entonces, así codificamos para procesar en las redes Transformer las palabras. De esta forma, es la forma más eficiente que se ha encontrado y funciona bastante bien, ¿no? Entonces, después de hacer esa suma, ya tienes la entrada a las capas de multiatención, eh, las conexiones residuales que les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, ese de attention, pueden ver que, por ejemplo, acá es head attention y hay unas que se llaman, eh, a ver si aparece acá. Bueno, aquí no hacen la especificación. Cuando le dicen self-attention, es que esa matriz de relevancias se hace con la misma frase. Entonces, aquí el ejemplo es la frase I am eating an apple, ¿no? Entonces, aquí esas flechitas van, la morada dice I, la palabra I tiene más relación con la palabra I, o sea, consigo misma, obviamente, y con el verbo eating, ¿no? O sea, si tú quieres, digamos, entender un poquito I, fíjate en sí misma, en I, y fíjate en eating. Esta primera no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es la misma palabra. Pero te dicen, chécate ahora eating, porque esa es la que tendría más información para entender qué significa I. Aquí pues entendemos esto en inglés, ¿no? Pero imagínate que son palabras escritas en ruso. Entonces, esa es como una pista que te dan. ¿Sabes qué? Si quieres saber qué significa este simbolito, checa este otro, porque tiene esto con la que tiene más relación, ¿no? Y aquí igual, Apple, dicen, si quieres saber qué significa Apple, chécate el verbo eating, porque es con el que te va a dar más información para entender el significado. Entonces, digamos, si un wizard pudiera darnos esa medición de importancias de forma numérica, sería algo como esto, ¿no? Tendrías una matriz donde obviamente en la diagonal principal es donde están las relevancias consigo misma, ¿no? I con I, am con am y así, ¿no? Pero fuera de la diagonal principal, ya empezarías a tener información como la que está acá arriba, ¿no? ¿Sí? En el caso de I, la palabra que tiene más
más relevancia después de sí misma es IDIM, ¿no? Con punto 4. En el caso de Apple, por ejemplo, IDIM, ¿no? Con punto 51. Esta matriz es una matriz, como es la misma frase, es self-attention consigo misma, eh, pues es una matriz simétrica, ¿no? Si la transpones, tienes exactamente la misma matriz. Pero imagínense que tienes I am eating, y aquí tienes la misma frase, pero en francés, ¿no? Entonces, allá, pues ya no va a ser simétrica esa matriz, y sí te va a dar mucha información de cómo están relacionadas, ¿sí? Ahora, estos, obviamente nosotros no los tenemos. Estos pasan a ser pesos de la red, de estas capas de atención. Cuando dice multi-head attention, en lugar de tener una matriz, tienes tal vez 20 o 30, que al inicio son aleatorios, son como los pesos de la red. Y el algoritmo de retropropagación se va a encargar de descubrir estas relevancias, ¿no? Al ir procesando todo el corpus, que le pasa es que normalmente son, esas cosas lo entrenaron con toda la red, toda la internet. Eh, Ese es el concepto de attention a grandes rasgos, ¿no? La implementación requiere ya una softmax. eh, digamos, no es complicado, pero la primera vez que ven eso sí puede asustarles un poquito. Aquí la forma en que se explica más o menos, para implementar esos valores, cómo calcularlos, eh, utilizan un concepto de query, key y value. Lo que ven acá, query, key y value. Eso, una forma de entender este planteamiento es como que tengas una lista. Vas a ir al súper a comprar y haces tu lista de lo que tienes que comprar para que no se te olvide, ¿no? Entonces, llegas al súper, agarras tu lista y agarras el primer producto. Entonces, tal vez el primer producto dice jabón. Ese término jabón sería nuestro query. Necesito encontrar jabón. Entonces empiezas a caminar por el súper y llegas al pasillo donde están los jabones. Entonces allá dice jabón, ¿no? Dice, ok, ya encontré la llave. O sea, aquí está la sección de jabones. Esa sería la key, la K. Y en la sección de jabones, escoges la marca que tú quieres. Escoges, ok, esta marca quiero. Ese sería el valor. Es el específico que tú te vas a llevar, ¿no? Entonces, es una forma más o menos intuitiva de explicar qué es lo que está ocurriendo. Esta función es la que nos va calculando estos valores de acá. Y eso es en forma gráfica que es lo que ocurre, ¿no? Que es una multiplicación de matrices, porque son dos matrices. Hay un escalamiento allá. Eh, Puede haber un enmascaramiento, como habíamos visto antes, ¿no? Para tapar la palabra que queremos que prediga. Softmax. Y lo que sale de aquí lo multiplica por el vector. Bueno, la matriz de valores, value, ¿no? Entonces es básicamente esto, pero dibujado aquí con un diagramita, ¿no? Entonces, en cuestión de idiomas es como que, bueno, tengo este símbolo, quiero saber a cuál equivale en inglés. Entonces tiene sus opciones disponibles, que son las keys, las llaves, y dices, ok, el valor que le voy a asignar es este. Y ya te va a decir que ese es el score que te está dando la tablita de attention. Entonces, de esa forma lo tienen implementado. Les digo, al inicio esos valores, esos attention scores, pues son aleatorios porque no tenemos información. A través de las iteraciones de entrenamiento es cuando esos valores ya empiezan a tomar sentido y ya detectan realmente cuáles son las relevancias entre cada par de palabras, ¿no? Y eso le ayuda a la red a predecir la siguiente palabra más, más, más probable, ¿no? La que mejor debe ir en ese enunciado. Esos pues se pueden entrenar, son súper paralelizables, así que se pueden entrenar usando GPUs o si utilizan TensorFlow, usando TPUs. Eh, y lo muy interesante es como cuando vimos convolucionales, decía el cuerpo de la red, básicamente es un extractor de características, ¿no? Logra codificar tu imagen en un vector y ese vector luego puedes utilizarlo para cualquier tarea. Aquí ocurre lo mismo. Lo que es el cuerpo de la red te puede servir para extraer información de un enunciado, un texto, un párrafo.
y luego utilizar ese vector para predecir algo, para clasificar el texto, para implementar un chatbot, para la aplicación que quieras. Es lo que les comentaba anteriormente. Esta arquitectura de acá es la que reutiliza GPT. Ya no sé cuántas veces en GPT-4 lo, lo, lo encadena aquí. En el trabajo original lo hicieron, esta N era siete veces este bloque lo repitieron. Y el otro de la izquierda es el que utiliza BERT. Son la competencia, ¿no? BERT y Google. Creo que por ahí sacó uno de Facebook para tratar de meterse a la competencia, pero creo que no funcionó muy bien. Creo que hay uno que le llaman ¿cómo le llaman? Llama o algo así. De Large Language Model, no sé qué más. Hoy por hoy el más recomendable es GPT. Y en dado caso de que quieran comparar con otros, hay muchos modelos basados en BERT. Déjame, me voy más rapidín acá. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, hay bibliotecas de BERT que son tan fáciles como esto. Solo descargas, importas la biblioteca, le puedes pasar las frases que quieras y te genera los vectorcitos, ¿no? Y con eso ya puedes entrenar tu aplicación. Eh, los GPT-2, yo me quedé hasta GPT-2. La versión extra large, la red tiene 1542 millones de parámetros. Es porque GPT-2 puede tener un acceso a él, es open source. A partir de GPT-3, creo que lo pongo acá. Bueno, este es para cargarlos de Hugging Face. Hugging Face es un repositorio de muchos modelos de lenguaje. En las notebooks, creo que hay uno o dos donde les pongo un ejemplo de cómo hacer un traductor de idiomas y cómo hacer uno de preguntas y respuestas. Es fácil, solo que hay que aprender a manejar la biblioteca. Es una biblioteca bastante grande, se llama Transformers. Está implementada en PyTorch. Eh, pero, digamos, si van a trabajar con proyectos de procesamiento de texto, es por ley tienen que meterse a Transformers. Es lo mejor que hay hoy día. Hay en ese repositorio, de hecho, ya hasta puedes entrenar modelos allá, y es más que un repositorio, es una plataforma. Hay varios modelos disponibles, solo hay que tener cuidado porque hay modelos bien entrenados por empresas serias y hay otros que son casi como proyectos de estudiantes de la universidad que, que no funcionan tan bien, no son confiables para nada. Entonces, solo es tener cuidado en seleccionar bien cuál es el proyecto. ¿No? El sitio es Hugging Face. No, estaba en GitHub, pero Hugging Face tiene su propio sitio, creo que es huggingface.co. Eh, GPT-3, la versión completa tiene de 5.000 millones de parámetros. Eh, ya a partir de GPT-3 era virtualmente imposible determinar si esas frases fueron escritas por una persona o por una computadora. Y GPT-4 está todavía es superior, ¿no? La única cuestión es que eh, el 22 de septiembre de 2020 se anunció, bueno, se le pasó la licencia de GPT-3 a Microsoft. Eh, OpenAI, que son los desarrolladores de GPT, como su nombre lo dice, pues surgió con la idea de hacer open source, ¿no? Todos los avances de OpenAI eran open source hasta que ocurrió esto y bueno, ellos explicaron que era porque era muy costoso, le costó no sé cuántos millones de dólares entrenar GPT-3 y entonces ya no tenían tanto dinero para financiar los futuros entrenamientos. Entonces entraron en pláticas con Microsoft. Microsoft se ofreció a pagar por el entrenamiento de las redes, obviamente a cambio de la licencia exclusiva, ¿no? Eh, y entonces por eso ahorita GPT-3 sí lo puedes utilizar con una API, pero tienes que pagar por, por cada interacción, no tiene ya una tarifa para utilizarlo. Eh, bueno, así que ese es un inconveniente, ¿no? Pero GPT-2 realmente está bastante sofisticado. Ya para tener acceso a estas, pues ya habría que hacer una inversión mayor, ¿no? Eh, aquí
Bueno, aquí no les agregué GPT-4, pero en otra presentación les puse, ¿no? Ahorita estoy más avanzado. Allá sí no he checado cómo acceder a GPT-4, pues yo me imagino que debe ser igual que con GPT-3, ¿no? Es a través de una API tienes que pagar y te dan allá un código hash o algo para comprobar que eres tú. Y puedes hacer todas las consultas que quieras, solo que con un costo, ¿no? Allá, si lo quieren con fines de una aplicación comercial, pues habría que nada más sacar las cuentas, ¿no? De cuánto costaría y pasarle, transferir el costo al cliente. O sea, sí se puede, muchas empresas lo hacen, pero pues sí, obviamente hay que considerar ese costo extra, ¿no?